Hola, soy Gemma Sánchez, la educadora social del Centro Dromos, aquí en Aracena, y hoy quería explicar un poco sobre el funcionamiento del cerebro y cómo esta información nos puede dar algunas pautas para sintonizar con nuestros hijos en momentos en los que ellos están como desbordados emocionalmente. Bueno, entonces el cerebro es una estructura muy compleja que se ha ido formando como a capas, es decir, a lo largo de los siglos se han ido sumando capas a este primer cerebro más antiguo, que era un cerebro instintivo, el reptiliano. Después de este cerebro instintivo que nos capacitaba un poco para funcionar en automático, es decir, regular la respiración, la digestión, la reproducción, todo eso funciona solo, sin pensar, creció, se formó un cerebro mamífero alrededor de este cerebro reptiliano, que es un cerebro emocional. O sea, los mamíferos ya necesitan proteger a la manada, entonces ya sienten pues, emociones como pues miedo, rabia, pero también el tema del cuidado, de la protección, distingue entre lo agradable y lo no agradable. Y es muy importante porque significa las emociones, o sea, el sentir emociones significa un guión en nuestra vida, ¿no? Si no sintiéramos emociones sería todo plano, nuestro cerebro recogería mucha información de todos los lados, pero no sabríamos hacia dónde dirigimos, ¿no? Entonces la emoción es como una guía, ¿no? Entonces, al tener el cerebro emocional, pues nosotros cogemos la información y decimos hacia aquí, que siento que esto va conmigo, ¿no? O hacia allá, ¿no? Entonces, esto nos lo da el cerebro emocional. Y luego tenemos un cerebro más moderno que rodea este cerebro emocional, que es el sistema límbico, y es el neocórtex, ¿vale? El neocórtex es la capa más moderna, ¿vale? Que sería todo esto, la típica corteza que vemos, ¿no? Toda enrollada, ¿no? Que se ve en los mapas y eso. Y este cerebro es el cerebro pues, racional. Cerebro racional, entre comillas, ¿vale? Porque este cerebro tiene dos mitades, ¿vale? Tiene dos hemisferios y está el izquierdo, que ese sí que sería el racional. O sea, ese nos capacita para el cálculo, para la lengua, para todo lo que sea un pensamiento lineal y racional, ¿no? Para tener el control. Este lo tiene todo bajo control, ¿vale? Y sería el pensamiento racional. Pero si funcionáramos solo desde aquí, nos convertiríamos en personas muy rígidas, ¿no? Que a lo mejor nos costaría ver al otro, tener empatía con el otro, ¿vale? Entonces tenemos otro hemisferio derecho, ¿vale? Que está especializado en lo contrario, es decir, es como primero que recoge, tiene conexiones con todos los cerebros que hemos dicho antes, con los cerebros inferiores, ¿no? Entonces recoge toda la información del entorno y lo que eso supone en nosotros, se lo conecta con la memoria, ¿no? Los recuerdos que tenemos. Entonces, este hemisferio derecho tiene esta conexión con lo emocional y está toda la parte creativa, artística, la poesía, la música, nos prepara para todo eso, ¿no? El descontrol, esto es todo lo contrario. Tenemos los dos porque a veces nos interesa funcionar más en modo racional y en otros, como tocar un instrumento, tenemos que estar mucho más conectados con el cerebro, o sea, con el hemisferio derecho, ¿no? El emocional. Pero si no hubiera conexión sería un caos. Entonces, conectando los dos hemisferios, está el cuerpo calloso, que son un montón de fibras que pasan información de uno al otro. Entonces, de esta forma es como lo más óptimo para el ser humano, ¿no? Porque dependiendo de la situación funciona más uno, funciona más otro, o lo ideal en las relaciones humanas es una integración de los dos, ¿vale? O sea, que podamos sentir para ver en la otra persona lo que necesita, qué le está pasando, comprender, ¿no? Y desde el lado racional podamos también tener recursos para ver qué hacer, ¿no? En las diferentes situaciones, ¿no? Y al mismo tiempo, aparte de esta conexión, como decimos, hay una conexión de arriba abajo, es decir, entre los cerebros inferiores, que serían los que recogen las percepciones y las emociones, y la parte, sobre todo la parte prefrontal de aquí, que es la que dice, bueno, he sentido esto, mis tripas dicen esto, y ahora yo qué hago, me conviene a mí actuar así, mejor me espero hasta mañana, ¿no? Que ya es quien toma decisiones, gestiona las emociones, autorregula, etcétera. ¿Qué ocurre? Que depende, o sea, hay situaciones donde la típica situación que dices es que, o sea, no sé lo que salió por mi boca, vamos, o sea, es que en ese momento no pensaba, o sea, me quedé en blanco, ¿no? Hay veces en las que el cerebro racional, toda la parte de aquí, desaparece, ¿vale? O sea, se desconecta del cerebro. ¿Cómo ocurre este mecanismo? Este mecanismo ocurre por una estructura que tenemos en el sistema límbico, en el emocional, que se llama amígdala. La amígdala coge toda esta información del entorno
y si la considera que es una amenaza, o sea, si eso pues supone un peligro para nosotros, lo que hace es hacer este corte, o sea, desconecta la parte pensante, digamos. Y tú ahí reaccionas pues sin pensar. Es lo típico que dices, pues no sé cómo reaccioné, hubo un incendio, yo hice esto y tal, lo haces sin pensar, porque imaginaos en la selva que viene el león y tú estás, a ver, ¿cuál será la mejor opción? ¿Subirme al árbol, salir corriendo? Entonces tiene que haber un mecanismo que sea sin pensar y que el cuerpo se proteja, ¿vale? Y esto se hace gracias a la amígdala. Bueno, pues en situaciones en las que sentimos amenaza, ocurre esto. En este momento, todos los intentos de hablar e intentar que razone esa persona caen en balde, porque no se puede. O sea, no, está esto desactivado, apagado, en off, ¿no? Entonces, lo que voy a comentar un poco es qué ocurre en estas situaciones, ¿no? Por una parte, cómo se va activando la amígdala. La amígdala no pasa de 0 a 100, puede pasar de 0 a 100, pero normalmente es algo que se va acumulando. ¿Cómo se acumula? Pues con el estrés, ¿vale? O sea, nosotros nos metemos en la actividad diaria, vamos acumulando estrés, vamos agregando cortisol, ¿vale? Y nos vamos poniendo, pues como lo típico que dices, está el vaso como a punto de bordarse, ¿no? O sea, que si me dicen algo, me lo como, ¿no? Entonces, cuando yo estoy así, obviamente, llego de casa, no sé qué, me dice el niño, esto que has preparado no me gusta nada, esto es una mierda, ¿no? Y ya es que, o sea, te salen ahí ¿no? los fuegos ahí, ¿no? Te conviertes en el ogro, ¿no? Y no lo puedes controlar, y a lo mejor otro día te dice lo mismo y le dices, pues hijo, es lo que hay, si quieres lo comes, si no, no te altera tanto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estos cambios, no? Pues esos cambios dependen de eso, o sea, depende de cómo esté tu amígdala de activada, ¿no? Si está muy activada, ya es como que cualquier cosa es una amenaza, ¿no? Y si puedes, le cortas la cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, los padres, responsabilizarnos un poco de que nuestra amígdala esté baja, ¿no? Su activación sea baja? Pues nos podemos responsabilizar cuidándonos. Por eso cuando desde aquí, desde el centro, ¿no? Los psicólogos, yo como educadora, decimos, es muy importante el cuidado, o sea, el autocuidado del cuidador, ¿no? El cuidado del cuidador. ¿Por qué? Porque si estamos al borde, si estamos ya al límite, es muy difícil tener paciencia. Con la paciencia nos sale lo peor de nosotros, ¿no? Eso lo hemos vivido todos, ¿no? Y luego te sientes mal por haber hecho lo que has hecho o dicho lo que has dicho, ¿no? Y eso es una cosa que como padres nos preocupa mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra responsabilidad en ese sentido? Pues bueno, disfrutar, hacer las cosas que nos gustan, descansar, hacer deporte, también es una forma muy, ¿no? de liberar de nuestro cortisol, o sea, todo lo que sea placentero, vamos a aumentar endorfinas, dopaminas y serotonina, y estas 3 hormonas hacen que se reduzca el cortisol, ¿vale? Y esto nos va a hacer que nuestro nivel de estrés baje y que la amígdala pues se desactive, digamos, ¿vale? O sea, esté como en su nivel bajo. Entonces, pues todo lo que nos sea para nosotros que nos reconforte, ¿no? Nuestros hobbies, el salir con amigas y con amigos, por la parte laboral, el no hartarnos a trabajar, todo este tipo de cosas. Tiene mucha importancia porque realmente si llegamos con el vaso lleno cuando ya llegamos a casa, vamos a tener muy... O sea, nuestro hijo llega en modo cocodrilo, yo estoy en modo cocodrilo, pues se encuentran 2 cocodrilos, o sea, no hay encuentro, ¿no? Y hay una ruptura. Y en ese sentido es cuando empezamos a tener desencuentro con nuestros hijos, ¿no? Y a veces ya parece que está uno muy lejos del otro, ¿no? Entonces, por una parte, ser consciente de cómo está una. A ver, yo me estoy notando ya que estoy como cargadita. Entonces, ¿qué me regalo yo? Venga, pues me voy a ver una película yo sola, me voy a pegar un baño de agua caliente, voy a salir con mis amigas, lo que sea, ¿no? O sea, como qué necesitamos nosotras. Ahora, ¿cómo calmar a un niño que está en modo cocodrilo? Importante también. Si nuestro hijo está en modo cocodrilo, yo no voy a irle con el lado racional de, es que eso que estás diciendo no tiene ningún sentido. No porque, o sea, es que no puede, o sea, que tú estás hablando un lenguaje y el otro está en otro, o sea, no hay posibilidad de encuentro ahí. Entonces, lo primero, lo que está comprobado además que calma y baja, el nivel de la amígdala, es la empatía. O sea, sí, parece muy fácil, pero o sea, mientras que a ti tú no resuenes y no te actives, sí es fácil, ¿no? Sería simplemente aceptar la emoción. Es decir, tu hijo está no sé qué, pues tú le haces como de reflejo, como de espejo. Pues te veo muy enfadado, o sí que estás muy enfadado, o estás muy triste, esto te ha debido doler mucho, ¿vale? O sea, es como aceptas su emoción, dices, estás enfadado, te veo muy enfadado,
lo entiendo, porque esto que te ha pasado a mí también me enfurecería, ¿vale? O sea, como aceptar su emoción y validarla. De esta forma, la amígdala por sí sola normalmente se calma un poquito, porque no me tengo que defender. O sea, hay una persona delante que me ve, ¿no? Entonces eso ya calma un poco, ¿no? Y a veces es simplemente, o sea, esa es la primera parte. A veces no podemos ir a lo racional hasta 2 horas o al día siguiente, ¿vale? Porque mientras que eso está activado, o sea, si nuestro hijo hace una cosa de eso de que está como en modo cocodrilo, ¿no? Eso puede llevar, pues eso, ¿no? Media hora mínimo que se calme, que pase a otra cosa, o a veces si tú solo comentas, va a activarse otra vez, ¿no? O sea, a veces es necesario esperar al día siguiente, ¿no? Entonces, la típica chapa que contamos los padres de no, porque yo es que pienso que tú no te puedes comportar así en esa situación, con la gente delante, lo que sea, eso después, ¿vale? O sea, cuando ya realmente él esté tranquilo, tú estés tranquilo, ¿no? Ya le puedes decir, mira, lo que pasó el otro día, me gustaría que lo habláramos, porque no sé qué, ¿tú qué piensas de eso? ¿Vale? Entonces esto es importante, porque casi siempre nos sale el rollo de en ese momento en sermonearle, echarle la bronca o lo que sea, ¿no? Entonces, como ahí, pues poder acompañarle. También el cerebro emocional funciona con lo físico, ¿no? O sea, vamos a pensar en eso, ¿no? En los mamíferos, ¿no? En los lobos, ¿no? El contacto, ¿no? Entonces, como en ese momento, el ponerte a su nivel, bajarte, si es un niño, bajarte, abrazarle, tocarle, ¿vale? O sea, no es tanto hablar, sino como estoy aquí, ¿vale? Esa sería un poco la forma de calmarlo. Cuando nosotros estamos en estado también modo cocodrilo, lo mejor es retirarnos, porque en ese momento es que es muy difícil, en modo amenaza lo que hacemos es atacar, huir o paralizarnos. Muchas veces los padres con los niños pequeños, ¿no? Como que no podemos parar la reacción, ¿no? De cogerlos, ¿no? Entonces, lo mejor, si nos notamos así, es retirarnos, irnos a otro espacio. No está nada, o sea, es muy bueno además que le digamos a nuestro hijo, mira, estoy demasiado alterada, me voy a retirar para calmarme, porque le estamos dando una pauta de acción, de que cuando él está alterado es mejor que se vaya y se calme antes de actuar, porque todo lo que actúe desde ahí luego se va a arrepentir, ¿no? Y tú igual, ¿no? Entonces como que le estás dando también esa enseñanza a tu hijo, ¿no? Entonces en momentos así poder decir, mira, yo estoy demasiado alterada, y tú también, vamos a separarnos, vamos a respirar, ¿vale? Vamos a contar, ¿no? Lo típico de concentrarte en la respiración, contar hasta 10, que tienen su sentido, ¿no? Es como un poco volver a ti, volver a tu cuerpo, te puedes retirar y estás respirando, sintiendo la respiración hasta calmarte. Y no volver al tema hasta que no te hayas calmado realmente, ¿vale? Eso por una parte. Y lo otro, cuando no es tanto la activación de la amígdala, sino que es que tu hijo está en modo hemisferio derecho, pues como en oleadas emocionales, o que viene pues triste porque le ha pasado algo, ¿no? Y pues que tú ya no lo quieres, yo qué sé, cualquier cosa así más así de tristeza o decepción, cosas así, es igual, es no ponerte a decirle, pues yo te quiero igual que a tu hermano, ¿por qué no? O sea, no entrar por la razón, o sea, siempre es la sintonización, es como que él está en este modo y tú le tienes que entrar por aquí, no le puedes entrar por aquí, porque entonces no hay escucha. ¿Vale? Entonces le tienes que entrar por el mismo lado, ¿no? Entrarle por ahí, pues diciendo, así que a ti te pasa eso, ni defendiéndote, ni no, yo no pienso así, yo no siento, no. Claro, pues debe ser muy doloroso para ti sentirte así, ¿no? Claro, entiendo que si te sientes así, pues ahora mismo me hables de esta forma y digas que ya no quieres hacer esto ni lo otro, o sea, como mucha aceptación, ¿no? Y de momento, pues te puedo ayudar de alguna forma, quieres que mamá te abrace o lo que sea. Ya está, ya habrá momento para luego poder decir otro tipo de cosas, ¿no? O sea, que todo lo que le pasa al niño te da pistas a ti para qué necesita, ¿no? O sea, si te ha dicho eso, a lo mejor que ya no le quieres, como que ya solo quieres a su hermano, pues no hay que justificar nada, o sea, el niño se está sintiendo así, luego tú, por otro lado, tienes que ir dándole, buscando momentos a solas con él, exclusividad o lo que sea, ¿no? Pero sobre todo no ir por lo racional, o sea, lo que me parecía más importante de señalar en esta grabación es un poco este tema, ¿no? de poder ir a lo emocional, en ese momento dejar lo racional y buscar la calma simplemente con la aceptación de lo que viene, ¿no? Ese es cuando hablamos aquí de acompañamiento, acompañar al niño en las emociones, nos referimos a eso, nos referimos a estar con lo que hay,
con la tristeza, con la decepción, con la ira, con lo que sea, a estar desde ahí. Pero para poder hacer eso, tener en cuenta esto que he comentado, ¿no? De que yo puedo acompañar en la medida que yo estoy sin que tenga la amígdala activada. Si estoy en plan cocodrilo, yo no puedo acompañar nada, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? El cuidado este nuestro, que siempre lo tengamos en cuenta, porque creo que es pues lo principal para tener la paciencia suficiente para poder escuchar a nuestros hijos. Bueno, quería también hablaros de un par de libros que a mí me han ayudado. Bueno, uno de los libros que os quería presentar es este de Padres liberados, hijos liberados. Es de Adele Faber y Elaine Maslis. Me gusta porque tiene una parte aquí, tiene una parte primera de los niños son personas y luego otra que los padres son personas, ¿no? Me gusta porque muchas veces parece que nos están pidiendo cosas imposibles a los padres, ¿no? Como que nunca, que no, eso dices, joder, es que eso no es ser humano, es ser un robot, ¿no? Y claro, los padres sentimos, sufrimos, tenemos la culpa, en fin, nuestros desbordamientos emocionales, etcétera, ¿no? Pues aquí te explica un poco todo eso, o sea, cómo hacer esto de protegerte, que tú sientes lo que sientes y cómo gestionas esto. Y luego tiene un apartado muy interesante de la furia, que te dice un poco qué hacer con la furia, porque este es un tema presente en la mayoría de los padres, ¿no? Porque la furia o la viertes con tus hijos o te la viertes hacia ti, pero en las relaciones se genera furia, ¿no? Para esto muchas veces también, por eso muchas veces recomendamos el espacio de terapia, cuando decimos el protegernos, nos podemos cuidar haciendo actividades que nos gustan, pero a veces también teniendo un espacio donde podemos soltar todo esto, ¿no? Cuando nuestros niveles de ira son muy fuertes, pues también el poder sanearlos y sacarlos hace que también estemos más disponibles para nuestros hijos. Bueno, pues en este libro habla de ese tema. Y luego este de Ser padres conscientes, de Siegel y Mary Harsel, es un poco la línea de otros libros que tiene Siegel, del cerebro del niño, donde explica un poco lo que hemos estado hablando hoy, pero va más dirigido a cómo hacer un trabajo consciente de paternidad, ¿no? Sabiendo pues toda esta información que estamos hablando, de cómo funciona tu cerebro y todo eso, pues cómo tener todo esto muy presente a la hora de tu paternidad o maternidad. Es un libro también muy interesante, que viene pues te vienen como una serie de pautas para hacer, ¿no? Te dice ejercicios de dentro hacia afuera, son como ejercicios para hacer tú, ¿no? Y bueno, a mí me ha parecido muy interesante también, creo que puede ser útil echarle un vistazo. Bueno, pues espero que haya sido de vuestra utilidad y hasta la próxima.